Bueno, entonces bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a ver ahora lo que son las tareas del asistente médico clínico en la parte uno y la parte 2. Vamos a comenzar. Bueno, como dijimos anteriormente, las tareas del asistente médico pueden ser en la parte administrativa, como pueden ser también en la parte clínica, ¿verdad? Primordialmente en la parte clínica. Entonces, el asistente clínico médico tiene que estar como mentalizado que en algún momento podría estar en ambas situaciones. Algunas de las tareas podrían ser, entre otras, tenemos, por ejemplo, contestar el teléfono, hacer citas, ya vamos a ver el tipo de citas que se pueden hacer, trabajar con lo que es el cobro, no necesariamente la parte de codificación, sino que ver que los seguros, todo eso, comunicación con el paciente, tomar signos vitales, realizar flebotomía, sacar sangre, o la parte de venopunción o el capilar, preparar a pacientes para tomar un EKG y tomarlo. Durante las responsabilidades de, por ejemplo, en la toma del paciente, recibir al paciente, lo que se le llama el patient intake, sí se debe de hacer una verificación de la identidad del paciente. Eso ya lo habíamos dicho, puede ser el nombre completo, la fecha de nacimiento, que son los dos datos más comunes usados. Pero como pueden saber, y ahí está frente a ustedes, el, el paciente también se puede identificar con otros elementos, como podría ser su dirección de la casa, el número de seguro social, su número de teléfono, correo electrónico y una fotografía. Nunca la identificación de un paciente va a ser el número de la habitación en la que está. El paciente del número 1, el paciente del cuarto 2, eso no es una identificación. Tiene que ser identificación que requiere obtener información del paciente, de sus propias palabras, nombre completo y fecha de nacimiento. Son los identificadores más usados. Cuando se hace también el intake, el recibimiento, siempre es bueno actualizar toda la información desde la última vez que el paciente llegó a la clínica. Se le hace una pregunta general: ¿ha habido algún cambio desde la última vez que usted estuvo por acá? Alergias, cirugías, cambio en la medicación, cosas generales. Si el paciente ya es un paciente por primera vez, entonces ya las cosas son más detalladas. Por ejemplo, la lista de problemas podrían ser factores que el paciente tiene y que contribuyen a la causa de la condición médica por la que llega. Que pueden ser síntomas físicos, algunos emocionales, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos también la historia médica previa, que son condiciones que el paciente ya tiene diagnosticadas. Puede ser que sea un paciente ya conocido por diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipertiroideo. Luego la medicación que toma, también hay que hacer una lista de las medicaciones prescritas y las que se toma, lo que se conoce es over the counter, las que las compra la gente en, por ejemplo, supermercados, Walmart, Walgreens, compran vitaminas, suplementos de hierbas, que también hay que mencionarlos porque algunos de ellos podrían interferir con los medicamentos actuales o con enfermedades. Entonces siempre es importante poner la dosis, la frecuencia de uso y la ruta de administración, ¿verdad? Ya sea oral, subcutánea, por supositorios, alergias también a medicamentos y a no medicamentos. ¿Y qué reacción tiene? ¿Verdad? Si es leve, moderada o severa cuando se expone al alergeno. La historia familiar, condiciones relativos a los familiares más cercanos, que podrían ser, por ejemplo, hemofilia o algún tipo de enfermedad. También tenemos lo que son los cánceres, ¿verdad? Cánceres en la familia, primer grado, padre, madre, hermanos,
Historia quirúrgica también va en la historia de ingreso o de primer visita. Y historia social, que incluye empleos, si está empleado, desempleado, si el consumo de alcohol es leve, moderado, severo, si utiliza alguna droga recreativa, ¿verdad? Actualmente la marihuana ya está como en algunos estados como una droga de acceso ya no por prescripción. Antes era medicada, marihuana medicinal, ahora ya lo toman como, ya hay dispensarios en algunos estados que la venden en forma libre. Y también otra cosa de la historia social es si hace ejercicio. Ustedes ven, son varios aspectos que hay que tener en mente, ¿verdad? Luego, en relación a la toma de signos vitales, recordemos que los signos vitales los conocemos con los signos cardinales. Tenemos el pulso, presión arterial, la temperatura, el peso y la talla son medidas antropométricas. Y vamos a ir viendo cada uno al detalle, cómo se toman y algunos parámetros de normalidad. En cuanto a lo que es la temperatura, básicamente es una medida que se hace en cada visita. Acuérdense siempre, las técnicas de OSHA son lavarse las manos, se pueden poner guantes y luego utilizar ya los termómetros que estén disponibles en los consultorios. Acuérdense que ahí tenemos tipos de termómetros, algunos desechables, otros que son reusables. No olvidemos nunca cubrir al termómetro con el cobertor plástico. Se utiliza uno por paciente. También podemos tomar la temperatura en la axila, en el oído, en el conducto auditivo externo y en la frente, el termómetro temporal. Entonces tenemos varias opciones y el rectal también se puede utilizar en adultos y en niños, ¿verdad? Pero es raro, pero sí está descrito. Tipo de termómetros tenemos digitales, desechables, y ya se los voy a mostrar. Por ahí tengo unas fotografías. Entonces, recordemos que algunos tienen unas ventajas sobre otros. Por ejemplo, me voy a quedar acá para decirles. Por ejemplo, el termómetro oral podría ser eh, una desventaja, puede ser que la persona tiene que no haber tomado bebidas calientes o bebidas frías en un lapso por lo menos de 15 a 20 minutos antes de que llegue a la clínica, porque podría influir, ¿verdad? Así que siempre hay que tener siempre eso en mente y si se utiliza, no olvidar lo que se pone por abajo de la lengua, ¿verdad? La parte lateral y dirigido un poco hacia la parte posterior de la cavidad oral. Luego el termómetro axilar, también una de las desventajas del termómetro axilar es que se puede tardar más tiempo, puede tardarse hasta 5 minutos para tener una lectura muy exacta. Por eso mucha gente que prefiere una toma rápida utiliza, por ejemplo, el temporal, que es rápido, o el del oído, ¿verdad? Entonces son bien rápidos. Son dos opciones que se pueden hacer y ya más o menos en 3 segundos tener el resultado de la temperatura. Esto que estamos viendo acá son algunos que vemos. Este es el de la frente que les digo. La temperatura la da en Celsius y en Fahrenheit. Este es uno que está en la pared. Pero también hay unas versiones que son móviles que están en los carritos. Estos traen como un probe así de adentro que está oculto. En la foto no se ve, pero en la siguiente foto que viene ya lo van a ver que se le puede colocar este protector de plástico, se le introduce y eso lo hace que sea utilizado múltiples veces. Recordar siempre desechar esta parte plástica para no tener contaminación cruzada entre los pacientes. Ahora, el pulso es otro signo vital. Recordemos que los signos vitales, ¿para qué nos sirven? Básicamente nos da información bien importante del paciente, del estado de salud o estado de enfermedad. Siempre se obtienen previamente a que el encuentro con el médico se realice, ¿verdad? Tienen que tomarse antes, ya que si el paciente muestra algún signo
de infección u otro hallazgo anormal de signo vital, se debe de hacer del conocimiento del proveedor antes de que él llegue a ver al paciente, para que ya esté como enterado de que hay una anormalidad. Ahora, el pulso en los niños pequeños se toma en el área del húmero, en la parte media. Se le hace presión a la parte media en el húmero y de esa manera vamos a encontrar el pulso braquial. Fíjate que es en la parte del brazo. En niños ya un poco más grandes podemos utilizar el pulso radial y el mismo lugar lo vamos a hacer para el adulto. Otros sitios que tenemos, dijimos el pulso temporal, el carótido, que es en el cuello. El carótido también, ojo aquí, se hace uno por lado, ¿verdad? No, nunca hay que hacerlo la toma bilateral. Solamente una presión, se toma del lado izquierdo o del lado derecho. Luego tenemos el pulso braquial, el pulso radial y este pulso apical que es básicamente escucharlo con estetoscopio. Lo que escuchamos es el sonido directo del corazón. Más o menos el punto de referencia sería el quinto espacio intercostal, por aquí, y la línea que se cruza de la clavícula media para abajo. Punto medio donde se cruzan esas líneas imaginarias, ahí esperamos encontrar el pulso apical. Muchas veces si el corazón está un poco crecido, el pulso apical se podría haber ido un poco hacia el lado izquierdo, entonces se desplaza y es un hallazgo subjetivo de crecimiento del corazón, de hipertrofia cardíaca. Ahora, la medición de la respiración es otro dato de los signos vitales. Se hace también observando al paciente. Básicamente, esta es una observación. Hay personas que le pueden poner el brazo o la mano en el hombro y ver que el tórax se sube y se baja, pero eso predispone un poquito al paciente a manipular la respiración. Se hace mejor observándolo y viendo que el tórax se mueva en la inspiración y la expiración. Eso usualmente se puede hacer mientras se toma el pulso. Van a ver esta fotografía acá. Ella primero le toma el pulso, observando su reloj, pero luego sigue observando, ya tomó el pulso, pero le va a ver el movimiento del tórax. ¿Verdad? Así el paciente no está tan manipulador de su respiración, sino que lo hace un poquito de forma y subconsciente, él sigue su respiración normal. Ahí, podemos decir ahí, matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? El pulso y luego tomar la respiración. Otro de los signos vitales es el de presión arterial. La presión arterial también nos da datos muy importantes. Se puede tomar de forma manual, se puede tomar de forma electrónica. En niños muy pequeños, infantes, y en niños de 3 a 5 años también se puede medir rara vez. Y si se hace, que sea el pediatra quien se los tome y se tienen que utilizar los tamaños apropiados del brazo del niño, siguiendo los procedimientos ya protocolos de clínicas pediátricas. Ya en adultos y en niños más grandes, sí se usa también el esfigmomanómetro y hay que utilizar también los tamaños apropiados en base al peso de la persona. Hay personas que, sin embargo, son jóvenes, pero pueden ser bien sobrepeso. Van a requerir, a pesar que pueden ser de corta edad, un esfigmomanómetro de mayor tamaño por el peso. No es la edad la que da el tamaño, sino que el peso. Y la medida del brazo. Podemos tener de signo vital, podemos tener este que es manual, estos de pared, ¿verdad? Y el móvil, que se pueden dar de habitación en habitación. Este es el manual que necesita un estetoscopio para oír los ruidos de Korkov. Igual que este, necesita un estetoscopio. Pero tenemos otros que son electrónicos, ¿verdad? Digitales, que pueden servir para monitorizar la arterial en casa. También hay unos automáticos que se utilizan en clínicas, consultorios. Vamos a ver este video de una toma de presión arterial, que vean cómo realizan.
una toma de presión arterial. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, ahí vimos la toma de presión arterial. Si ustedes ven siempre, si bien es cierto un procedimiento no muy invasivo, requiere un consentimiento verbal. El estudiante de medicina le pidió permiso para tomar la presión, verificó que era el paciente, le pidió los datos del nombre completo, fecha de nacimiento y luego ya procedió, ¿verdad? Siempre utilizó el esfigmomanómetro acorde al tamaño del brazo del paciente. Luego hizo la insuflación más o menos a 20, 30 milímetros de mercurio por arriba del valor que él encontró con la prueba que hizo de que desapareció el pulso radial insuflando el manguito del tensiómetro. Entonces, ya más o menos tiene un parámetro por donde puede andar la sistólica. Entonces, ya él no va a insuflar demasiado. Porque es muy frecuente cuando se hace manual que personas insuflan el manguito del tensiómetro demasiado alto. Van hasta 200, 220, 230 y ponen al paciente a una gran presión del tensiómetro y probablemente la persona tiene 130 de sistólica y se han ido casi 90 por arriba. Entonces eso ya no es muy cómodo para un paciente. Siempre hay que tomar una muestra con la desaparición del pulso radial para tener si el pulso desapareció a los 130, se le puede uno ir hasta 150, 60 lo máximo para no incomodar a los pacientes. Ahí tienen una tabla de los valores de presión arterial que maneja la Asociación Americana del Corazón, que se considera normal, que se considera elevado o prehipertensión y ya hipertensión arterial, ¿verdad? Y luego tenemos valores altísimos de presión que podrían convertirse hasta una hipertensión maligna, ¿verdad? Cuando ya la presión arterial, además de ser alta, se presenta con otros síntomas como podría ser dolor de cabeza fuerte, hormigueo de la cara y signos neurológicos. Ya es una hipertensión
maligna que le dicen, ya, claro, ya es una emergencia médica. Otro método de usarse durante la visita es la medición del pulso, no tomado en el pulso radial, sino que con la ayuda de un oxímetro de pulso que se le pone en el dedo al paciente para ver la saturación de oxígeno en los glóbulos rojos y también nos mide el pulso. O sea, por eso le llama un oxímetro de pulso. Se usa mucho. Cualquier lectura por abajo del 95% de saturación de oxígeno hay que notificárselo al proveedor, ¿verdad? Sea el médico, al nurse practitioner o al physician assistant, para que esté enterado. Las cosas que pueden influir en la lectura del oxímetro sería gente con anemia, podría, circulación no muy buena en un área del cuerpo, en este caso la mano, una perfusión baja, podría también, o que la persona tenga intoxicación con monóxido de carbono. Esperamos encontrar lecturas dentro del rango normal, ¿verdad? Bien, no hay que hacerlo con personas que tienen esmaltes, porque le podría dar también un valor que no es muy exacto. Ahí les muestro algunos valores anormales de signos vitales que habría que tener siempre en la mente, que podrían ser valores arriba de 120-80. Ya, si bien es cierto, son poca elevación, ya podrían considerarse una prehipertensión. Y abajo del 90-60, hipotensión. El rango de 12 a 20 es para la respiración, rangos normales. Cualquier cosa arriba de 20 sería muy rápido la respiración en el adulto. En el adulto, ¿verdad? Estamos hablando ahora de adultos, no del niño. Y abajo de 12, una respiración baja. Pulso entre 60 y 100, es lo normal. En adultos también, arriba de 100 ya sería una taquicardia y abajo de 60, una bradicardia. Y valores de temperatura por arriba de 37.4, 5, ya sería una pirexia de bajo grado. Y arriba de valores de 40, una hiperpirexia. Algunas cosas que hay que tener en consideración como especiales son, por ejemplo, pacientes que tienen mastectomías. La presión arterial se debe tomar en el otro brazo que no esté afectado, no tomarla en el lado afectado donde la persona tiene linfedema, una inflamación por una retención de linfa, por mal drenaje linfático. Hay que hacerlo en el otro lado, ¿no? También pacientes que tienen fístulas arteriovenosas en ese brazo no se puede hacer la presión arterial, o personas que tienen como una hemiplegia izquierda o derecha en el lado que tiene la debilidad del brazo, y todo no se hace también. Implantes, shunts que ya dijimos, o personas que tienen líneas activas de líquido endovenoso también en ese brazo, si es posible hacerlo en el otro brazo, en el brazo contralateral que no tiene nada. Pacientes con una condición especial, necesidad especial, también se les pueden tomar para pacientes, no por eso hay que dejárselos de tomar, pacientes que sean, por ejemplo, Down o tienen algún problema como Alzheimer, todo eso hay que tomarse su presión arterial porque no tiene nada que ver la patología de Down o todo eso con el valor que nosotros esperamos encontrar en rangos normales, ¿verdad? Ahora, en relación a las medidas antropométricas, que son peso, estatura, en algunas personas se le puede medir también la circunferencia del brazo y en algunas se le puede hacer el espesor del pliegue de la piel. Básicamente nos ayudan al análisis del estado nutricional del individuo, ¿verdad? Los valores para peso y estatura ya están como ya están con tablas en los Centros Nacionales de Estadística de los Estados Unidos. Ya hay tablas que se hicieron con ayuda de la Organización Mundial de la Salud, y ahí se suministran algunas medidas que están correlacionadas con peso y de estatura, y en algunas de una sola vez nos dan percentiles o BMIs para ver si el paciente está
en rango normal, ¿verdad? El peso de una persona, recordemos, es muy importante, especialmente en niños que están creciendo o en adultos que pierden peso de forma muy acelerada. También un hallazgo que no es normal, ¿verdad? Que una persona pierda un porcentaje de su peso en corto tiempo podría tratarse de una desnutrición severa o una enfermedad de consumo, ¿verdad? La estatura también es importante en los niños en crecimiento, hay que tomársela, dependiendo de donde ustedes trabajen, si es clínica pediátrica o clínica de adultos. En el adulto, casi en la primera vez se le toma la estatura y el peso. A partir de después, ya solamente se queda con el peso, ¿verdad? Cada visita el peso. Esto hay que hacerlo con el paciente sin zapatos, eh, en una superficie plana. Como ven en la fotografía, ahí le están tomando la estatura a la señora, para recta y el peso de una sola vez. Hay algunas fórmulas para convertir pesos a kilos, libras a kilos y kilos a libras, si se quiere hacer de forma manual. No hay que olvidar que el kilo es equivalente a 2.2 libras. El BMI, que es otro dato que se está usando mucho actualmente, básicamente nos determina si una persona está por arriba de su peso ideal. Esto se calcula utilizando peso y talla y en algunos casos la edad, pero ya hay en la computadora actualmente ya se puede hacer ese cálculo bien rápido. Realmente se le ponen los dos datos del peso y la talla de la persona y la máquina lo hace por uno, ¿verdad? Entonces nos da unos valores que pueden ir, por ejemplo, entre 18.5 y 25, considerado normal, peso. La de 25 sería sobrepeso y arriba de 30 obeso, ¿verdad? Y tenemos la obesidad mórbida también, que sería arriba de 34, 35, por ahí. Entonces, muchas veces unas personas que se ven que no están sobrepeso, sí están sobrepeso en base al valor del BMI. Uno dice, no, si se ve un peso adecuado, pero cuando ya le hacen el BMI, puede ser que salga con poco, 25.9, poco, pero para la tabla de BMI ya está sobrepeso. Las mediciones en los niños, recordemos que son importantes también. El peso y la talla del niño, ya hay unas básculas que son especiales para ellos, que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, a medirlo. El niño tiene que estar acostado, se sostiene su cabeza, se apoya el talón en la parte inferior, la cabeza, y se pone en una posición cómoda para el niño. Y cuando se pesa, hay que quitarle la mayor cantidad de ropa, se puede dejar solamente con el diaper, se le quita el exceso de ropa. También se le puede medir la circunferencia de la cabeza y del tórax, son medidas que se hacen en las clínicas pediátricas. En el caso de la cabeza, se coloca alrededor de la cabeza a un nivel por encima de las cejas, las orejas y la prominencia en la parte posterior y en la parte occipital. Y eso ya nos da el tamaño que se va a estar llevando en una tabla también de manera subsecuente, ¿verdad? La circunferencia del tórax también se mide horizontalmente a la línea de la tetilla, ¿verdad? Que más o menos es el quinto espacio intercostal del paciente. Otra cosa que del rol del medical assistant en las clínicas es el asistir en procedimientos, por ejemplo, de cirugía menor, ¿verdad? Cuando se haga eso, siempre hay que verificar lo que dijimos antes, ¿verdad? La educación se hace al final del procedimiento, la información en base a la identidad se hace al principio. Se obtiene información de la identidad del paciente, se verifica que ha firmado el consentimiento informado porque va a ser un procedimiento invasivo y luego que se hace el procedimiento ya se le explican los cuidados de la herida. Así que si se puede, hay que explicarle en forma breve al paciente lo que se le va a hacer, posicionarlo de forma adecuada, dependiendo de qué se le va a realizar también. Se prepara todo el material que se va a utilizar y ya el área de piel donde se va a trabajar también se deja vista para que el médico posteriormente llegue ya a preparar el campo utilizando ya soluciones antisépticas. Hay
preparar el cuarto de pequeña cirugía, el equipo, tener las gasas que se van a utilizar, si se va a utilizar algún kit para retirar puntos de sutura o grapas, hay que tenerlos a la mano. Siempre observar en los pacientes que lleguen para procedimientos algún signo de infección que podrían ser contraindicados realizar los procedimientos si tienen síntomas de infección, excepto que sean aquellos que llegan para otra cosa, como puede ser un drenaje de un absceso, elevación de temperatura, taquicárdicos, palpitaciones, todo eso, enrojecimiento del área, dolor. Ya para remover suturas, ya hay kits especiales. En algunos casos puede ser que les autoricen realizarle al asistente médico el retirar la sutura, o la enfermera lo va a realizar o el doctor, dependiendo cuál sea el protocolo en esa clínica. Igualmente las grapas, ya hay kits especiales para retirar suturas o retirar también grapas, ¿verdad? Ya están los equipos preparados para tal propósito. Ahora también se podría hacer en la clínica lavado de oídos, de irrigación de oído, irrigación del ojo. Entonces estos procedimientos se hacen en la clínica, en el consultorio, no necesitan áreas especializadas. Sí, hay que seguir siempre las técnicas de asepsia, lavarse las manos, colocarse guantes, que en el caso de la irrigación del oído, que la temperatura del agua sea la apropiada, que estén todos los insumos listos para que el médico o la enfermera realicen el lavado, la irrigación. En algunos casos también el asistente médico puede ser que lo haga. También saber dar instrucciones post procedimientos. Eso es relativo a, por ejemplo, a cuidados de heridas. Si una herida se curó en la clínica y tiene que estar sellada, se le explica al paciente que no puede descubrirla por ningún motivo, excepto que hubiese drenaje abundante, tiene que llamar a la clínica, o dolor excesivo en la herida. En caso contrario, la herida se tiene que mantener cubierta y será el médico en la siguiente cita que la va a descubrir. Las citas por cuidados de heridas son más breves en tiempo que una cita por un control médico. Bueno, podría ser que va a llegar a los 3 días, 4 días, para cambio del apósito y curación. Todas las clínicas están equipadas para hacer curaciones, ¿verdad? Recuerden que ahí se va, básicamente una curación se puede utilizar jabón, solución vendas elásticas, se va a utilizar tijeras, tape, y que el asistente médico va a auxiliar en estos procedimientos. También hay que saber auxiliar a pacientes que utilizan algún tipo de aparato para deambulación, como podría ser una andadera, un bastón, una silla de rueda manual o una silla de rueda de tipo eléctrica, ¿no? Siempre hay que saber al paciente cómo se va a movilizar. Siempre verificar que la manera en que se movilice adentro de la clínica sea segura, y hay que hacer protocolos de evitar caídas. Recuerden que el paciente, una vez entró a la clínica, ya casi que es responsabilidad del personal de la clínica la salud de este paciente en cuanto a las caídas. Hay que estar siempre pendiente, auxiliarlo y asegurar que, por ejemplo, las andaderas, especialmente tipo esta que venga acá, que estén con la posición de freno, que no se vaya a mover. En estas andaderas los pacientes se pueden sentar. Entonces, que esté frenada, ¿verdad? Y que, por ejemplo, los bastones, algunos que tengan las bases en buena condición, para que aseguren bien el paciente. Si tienen que auxiliar en algún tipo de administración de medicamentos, un recordatorio que les voy a dar son los sitios de inyecciones que se pueden utilizar por si les permiten hacer inyecciones en la clínica donde ustedes trabajen, ¿verdad? Tenemos sitios de inyecciones intramuscular, subcutáneas, intradérmicas. De intramuscular tenemos el deltoide en el hombro, el glúteo, el vasto lateralis en el muslo. Las subcutáneas tenemos el abdomen, el muslo también, la región glútea. Intradérmicas,
más comúnmente se utiliza el antebrazo y parte de la espalda. No olvidemos que las medidas de las agujas pueden ir desde 18 hasta 25. La 18 es una aguja más gruesa en comparación de una 25, que es un poquito más delgada y más cómoda para los pacientes. Dependiendo de qué se va a hacer, así se utiliza el tamaño de la aguja, ¿verdad? Las entradas también son especiales para cada una. La intramuscular está a 90 grados, subcutánea a 45. El endovenoso va entre 15 y 30 y el intradérmico a 10 grados. Un dibujo con los diferentes sitios que ya les acabo de mencionar, la deltoide, glúteos y el muslo. Bien puede ser que en algunas clínicas ustedes donde trabajen tengan que también administrar terapia inhalada para medicamentos, por ejemplo, para broncoespasmos, por pacientes asmáticos. Entonces la terapia inhalada puede ser que se puede hacer con un nebulizador o con un inhalador que el paciente probablemente ya lo tiene, o algunas clínicas se la puedan brindar al paciente, ¿verdad? Recuerden que los pacientes que se utilizan, estos son individuales, ¿verdad? No se puede estar usando el mismo inhalador con 5 o 10 pacientes distintos, ¿verdad? Sería una contaminación cruzada y no es aceptable. Tenemos los 5 correctos cuando administremos algún medicamento. El primero es el paciente, el correcto. La droga correcta. Todo eso se verifica en base a lo que está escrito. La dosis correcta, la ruta oral, muscular, todo eso. Y el momento correcto. Todas esas 5 cosas, si todo está bien, lo que queda ya nomás es administrar el medicamento y documentar su administración y su respuesta, ¿verdad? Cómo se toleró. Como dije, la terapia inhalada, recordemos, puede ser de tipo por vía nasal o por vía oral. Muchos pacientes ya saben cómo administrárselo, solamente de verificarlo de forma visual y él se administra su propia dosis. También muchas veces puede ser que les toque a ustedes hacer como llamados de refills. El refill, todo paciente ya el proveedor le ha autorizado el número de refill en el año. Solamente hay que verificar, el asistente médico tiene que verificar en el expediente médico que el paciente tiene derecho al refill. Caso contrario, será el médico el que autorice un nuevo frasco de medicamento, ya que el proveedor es el encargado, el único que puede dar otro refill. Algunos pacientes también abusan y se pasan con refill un año. Y eso no es así, ¿verdad? Son 3 a 6 meses y si se necesita otro, tiene que regresar a la clínica para ser evaluado con una cita de seguimiento. Bueno, vamos a parar acá. En esta presentación, no sé si tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado de administración de medicamentos. Recuerden, en algunas clínicas yo he sabido que sí les dejan administrar algunos medicamentos o hasta vacunas. Ellos les van a dar algún tipo de instrucción y hasta certificaciones. Y si están en clínicas pediátricas, yo he escuchado que algunos asistentes médicos sí han cumplido vacunas con la supervisión del pediatra. O sea que se puede hacer eso de forma así es. correcta. Sí, claro. Sí, en algunos casos así. Sí, cómo no.